Hola chicos, espero que estén muy bien. Este video explicativo se corresponde a la clase número 11. Como ustedes saben, en actividades anteriores nosotros estuvimos trabajando en torno al género realista, leímos varios cuentos realistas, los analizamos, trabajamos a partir de ellos y ahora nos vamos a introducir en lo que es el género fantástico, que si bien es un género que presenta diferencias con respecto al género realista, vamos a ver que en cierto punto hay algo que los vincula. El cuento fantástico incluye todas aquellas narraciones literarias que plantean una situación cotidiana en la cual se introduce un hecho sobrenatural, ¿sí? Se considera que los relatos fantásticos se van a ubicar justamente en el medio de los relatos realistas y de los maravillosos. ¿Por qué? Porque van a tomar elementos de ambos tipos de narración. Con respecto a los relatos realistas, los cuentos fantásticos van a tomar más que nada la base de este tipo de narraciones. ¿Esto qué quiere decir? Los personajes van a ser personas comunes y corrientes, el espacio también puede ser un espacio identificable, el tiempo también es un tiempo identificable, pero de repente, dentro de toda esa cotidianeidad, se va a introducir un elemento sobrenatural, ¿sí? Ese elemento sobrenatural lo que hace es romper con el equilibrio de ese mundo realista que se construye en un primer momento. Y es a partir de ese hecho sobrenatural que se da inicio a lo fantástico. Es muy importante recordar que se trata de un tipo de narración que presenta en un primer momento un mundo cotidiano, un mundo ordinario como el de nosotros, hasta que de repente ese mundo se ve alterado por la irrupción de un hecho sobrenatural. Con respecto al marco narrativo, nosotros ya vimos que se compone por 3 elementos que van a ir variando según el tipo de narración. En el caso de los cuentos fantásticos, como dije anteriormente, los personajes son personas comunes y corrientes como nosotros, y son ellos quienes se enfrentan a ese suceso sobrenatural, que no lo aceptan con normalidad, sino que se inquietan ante ese hecho sobrenatural que ocurre en la narración. Con respecto al espacio, los hechos ocurren en escenarios comunes e identificables. Yo les puse algunos ejemplos, como pueden ser una ciudad, una casa, un aula, entre otros, ¿sí? Son espacios perfectamente identificables para nosotros. Y el tiempo, si bien no se suele, digamos, reconstruir explícitamente, se puede reconstruir a partir de determinados indicios. Esto marca una diferencia con los cuentos maravillosos, por ejemplo, porque como ustedes saben, los cuentos maravillosos inician con una frase que es había una vez. ¿Qué nos indica esa frase? Que no se puede precisar con exactitud el tiempo en el que transcurrieron los hechos. En el cuento fantástico, en cambio, a partir de los indicios se puede más o menos saber cuál es la época en la cual se va a desarrollar toda la acción. La finalidad de este tipo de textos es generar, a partir del hecho extraño o inexplicable que irrumpe en el mundo cotidiano, cierta inquietud en el lector, ¿sí? Como les dije anteriormente, ni los personajes ni el lector, la persona que lee el cuento, van a aceptar los hechos sobrenaturales con normalidad, sino que se van a inquietar ante ese suceso sobrenatural. Les va a generar cierta incomodidad, cierta necesidad de atribuirle una explicación, ¿sí? Hay 2 tipos de explicaciones que se pueden atribuir a ese hecho sobrenatural. Por un lado está la explicación racional y natural. El hecho podría llegar a entenderse aplicando las leyes conocidas de este mundo, por ejemplo, un error en la percepción o interpretación de un fenómeno, un sueño, etc. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? El hecho sobrenatural se puede explicar de forma racional cuando nosotros tratamos de entenderlo a partir de las leyes de nuestro mundo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy leyendo una narración que empieza como si fuera un relato realista, es decir, con personajes y espacios comunes, y de repente ocurre un hecho sobrenatural, ¿sí? A ese hecho sobrenatural yo le puedo atribuir una explicación realista. Por ejemplo, puedo decir que no, que en realidad ese hecho sobrenatural no ocurrió realmente, sino que fue parte de un sueño, ¿sí? En ese sentido, le estoy atribuyendo una explicación realista.
Ahora bien, también le puedo atribuir una explicación irracional o sobrenatural. El hecho podría llegar a explicarse según leyes desconocidas para este mundo, es decir, se acepta el hecho sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Se acepta que pasó algo que no puede pasar en la realidad y eso genera cierta inquietud, ¿sí? Ahora bien, cuando en un cuento fantástico se puede atribuir una explicación racional, estamos frente a lo que es un relato extraño, ¿sí? Porque si bien hubo un hecho sobrenatural que generó cierta ruptura con el realismo inicial, ese hecho tiene una explicación. Ahora, en el fantástico generalmente se produce una vacilación entre estos dos tipos de explicaciones, como que no cierra ni la una ni la otra. Entonces, el lector lo que hace es oscilar entre estos dos tipos de explicaciones. Siempre lo que se busca es generar cierta inquietud en quien está leyendo, y esa inquietud también se va a trasladar a los mismos personajes del cuento. Bien, hay algunos temas que se suelen repetir en este tipo de relatos. Vamos a ver solamente algunos porque la realidad es que hay muchos más. Alteraciones de la lógica espacial o temporal. El espacio y el tiempo se ven alterados por regresiones, repeticiones, congelamientos o realidades paralelas, sin intervención de máquinas o inventos científicos. Esto, por ejemplo, es lo que sucede en la película Coco, que hay un pase hacia otra dimensión a través de un elemento que en este caso es la guitarra, ¿sí? Vemos como hay dos realidades, digamos, paralelas que coexisten y Miguel, en este caso el protagonista de la película, tiene acceso a cada una de ellas. Ahí hay una alteración claramente de la lógica espacial, porque él se va moviendo entre dos universos que se configuran de manera paralela. Después, apariciones y fantasmas, que esto es clásico por ahí de los relatos de terror o de las películas de terror incluso. En este caso yo les puse el ejemplo de la monja, pero en este caso hay cierta particularidad. El objetivo, la finalidad de este tipo de relatos o de estas películas es generar miedo en el lector. En el caso de los cuentos fantásticos, lo que se busca es más bien generar inquietud. Cuando el objetivo principal es generar miedo, estamos frente a una película o a un cuento de terror, que de todas formas, digamos, la diferencia es bastante sutil. Las películas de terror, por ejemplo, los cuentos de terror, también son fantásticos, pero cuando se busca específicamente generar miedo, quizás ya nos estamos yendo más hacia el terror, aunque se repite este hecho de que todo es aparentemente normal hasta que de repente ocurre algo sobrenatural. Por último, las mutaciones y transformaciones. Los personajes de la historia sufren una transformación y se convierten en otro ser u objeto, que esto es algo de lo que pasa, por ejemplo, en El viaje de Chihiro, no sé si ustedes la conocen, pero hay un momento en el que los padres de la protagonista se transforman en cerdos y básicamente a partir de ahí inicia la aventura de Chihiro, que no solamente tiene que salir de ese universo en el que se encuentra presa, sino que también tiene que volver a sus padres a su condición normal. Todas estas cuestiones dan lugar a la verdadera acción de la película, al núcleo de la película. Bueno, como ven, el fantástico no es algo que se reduce nada más que a la literatura, sino que nosotros cuando estamos viendo películas, por ejemplo, también podemos encontrar algunos de los temas recurrentes y también esta idea de que en el fantástico hay siempre un mundo ordinario, un mundo natural, un mundo cotidiano que de repente se ve afectado por un hecho sobrenatural. Tanto los personajes como el lector o como el espectador se van a inquietar frente a este hecho sobrenatural y van a tratar de buscarle alguna explicación.